Apartándonos un poco del tema de las postulaciones al máximo tribunal de la República, en estos 2 últimos días el primer mandatario nacional ha estado promulgando una importante cantidad de leyes en el marco de la habilitación de la cual goza, que ya ha vencido. Sabemos el contenido de las leyes, no se conoce todavía, hay que esperar la publicación en Gaceta Oficial por cuanto salieron vía habilitante, pero ¿qué opinión tiene usted acerca de los instrumentos y los esbozos que ha hecho el primer mandatario nacional, sobre todo lo que tiene que ver en materia fiscal y en materia de lucha contra la corrupción? Fíjate, yo creo que algunos instrumentos que fueron reformados ameritaban esa reforma, pero en mi criterio nosotros tenemos demasiadas leyes que no se aplican. El tema en nuestro país no es elaborar leyes, el tema es que las leyes se aplican. Por ejemplo, en materia tributaria, nosotros tenemos que hacer dos cosas. Número uno, decirle al país con claridad, necesitamos recursos y por ello estamos aumentando los tributos. Porque no es verdad que nosotros estamos aumentando los tributos solo para luchar contra la corrupción. Eso no es verdad. Ni para luchar con la guerra económica. Nosotros estamos aumentando los tributos porque tenemos un déficit fiscal y necesitamos recursos. Para eso se generaron los tributos desde que existe los tributos durante el Imperio Romano, que fue cuando se crearon. Hay algunos instrumentos, por ejemplo, como el impuesto al cigarrillo y al tabaco, que en mi criterio son contradictorios y me resulta doloroso. ¿Por qué? Yo estaría apoyando este impuesto si va acompañado de una campaña de salud pública donde se le dice al ciudadano el cigarrillo y el alcohol es daño por esto y esto, pero una campaña permanente, porque a mí me suena contradictorio que yo quiera, con el daño que se le hace al ciudadano, yo voy a obtener un tributo. Está bien que se pechen, pero no pueden ser medidas aisladas. Entonces, a mí me interesa como gobierno, según entiendo yo, que haya mucho consumo de alcohol y mucho consumo de tabaco para yo tener ingresos. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros estamos, como se dice, transitando en un socialismo, el centro es el ser humano. Oye, ¿dónde está la campaña de concientización? Pero no pasa lo mismo con la cerveza, porque según algunas autoridades del Ejecutivo Nacional, la cerveza es la bebida del pueblo y por eso no, esa es una de, no aplica el alza impositiva. Pero es parte de las contradicciones, o sea, que el ciudadano lo sepa, lo mismo que pasa con las semillas transgénicas, que el ciudadano lo sepa. Hay una crítica que hacía el presidente Chávez al gobierno y que es válida. O sea, todo se hace y no se difunde. Lo que se hace bueno hay que difundirlo y para que las cosas tengan buen final, entonces hay que hacer campañas desde el Ejecutivo y nosotros tenemos la Ley de Responsabilidad Social que permite campañas institucionales a través del artículo 10. Utilicemos eso. Doctora, el equipo de Primera Página salió a la calle para consultar algunas dudas del pueblo venezolano respecto de lo que ha sido o lo que es este proceso para designar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Hay una pregunta para usted en la calle, de inmediato la vemos a continuación. Quisiera saber qué requisitos deben poseer los candidatos para ser magistrados de la República. Ok, los requisitos están previstos en la Constitución Nacional. Tiene que ser venezolano por nacimiento, no ostentar ninguna otra nacionalidad, tener ejercicio profesional de mínimo 15 años, tener ejercicio o en su defecto haber sido profesor universitario por 15 años y ser titular, tener una experiencia como juez en el área para la cual se está postulando, tener reconocida honorabilidad. Y ahí es donde yo insisto, la honorabilidad tiene que ver con la ética, entonces hay que hacer mucho hincapié en el tema de la ética, que es un tema muy particular. Además de esta pregunta de la calle, doctora Martínez, hay también muchísimas que nos han llegado a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, y Carolina Pereira ya está lista para presentárselas, doctora. Así es, Gabriel, doctora, bienvenida a Primera Página. Tenemos diversas preguntas para usted. La primera pregunta es de Iván Figuera, que dice, de una u otra forma, todos los venezolanos simpatizan con alguna de las dos opciones políticas que hay en el país. ¿Qué pasa con estas personas si todas tienen afiliación política? La afiliación política es un aspecto. La Constitución dice que para postularse no deben tener afiliación política. Yo voy más allá. Yo estoy hablando de que no hayan tenido actividad política. Hay mucha gente que, por supuesto, uno tiene su ideología, uno sabe hacia dónde quiere caminar y qué rumbo quiere que tome el país, pero no ha tenido militancia, no ha sido activista de ninguno de los dos bloques.
Seguimos con más preguntas. Freddy Omar Coronel pregunta, ¿qué opinión le merece el retardo procesal del juicio que se le sigue tanto a Leopoldo López y el llamado de la ONU? Mira, en relación con el retardo procesal, nosotros tenemos como abogados serias críticas a todo el sistema judicial, no es solamente en ese caso, hay muchos casos y quiero hacer mención a un caso en particular respecto al cual estoy involucrada, que es el caso del doctor Adolfredo Pulido Mora contra el Nacional. Ese juicio empezó en 1989 y recién ahorita hemos tenido una sentencia favorable. Y en relación al llamado de la ONU, es eso, un llamado, y la ONU está fundamentando su llamado en dos falsedades. Número uno, que la detención de Leopoldo López fue arbitraria, lo cual no es verdad, y número dos, que se le ha violado el debido proceso. Nosotros somos un país soberano constitucionalmente y materialmente hablando. Y en Venezuela, mientras no se viole un derecho de los que están garantizados en la Constitución, que son derechos humanos todos, a la luz de la Constitución del 99, es decir, no se viola el debido proceso, no se le está condenando por un hecho que no aparezca en nuestra legislación como delito, no se puede aplicar una normativa externa. Luego, el llamado de la ONU se puede entender como un consejo, como un llamado. Por encima de la soberanía nacional no hay poder externo y por encima de la Constitución bolivariana y las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros no tenemos ninguna instancia que pueda obligarnos a actuar a lo interno. Nosotros seguimos con más preguntas, doctora Anabel Barrios. Pregunta, doctora, ¿entonces considera antiético la postulación de la ex ministra Delcy Rodríguez? ¿Cómo procederán al respecto? Nosotros vamos a hacer las impugnaciones que consideremos prudentes una vez que se publiquen las listas. Y yo he dicho y reitero, cualquier funcionario que haya militado en cualquiera de los dos bloques que nosotros tenemos ahorita, es decir, quienes seguimos a la revolución y quienes están en la oposición, cualquier funcionario que haya sido funcionario, cualquier abogado, perdón, que haya sido funcionario del Ejecutivo o que haya sido funcionario del Poder Electoral, en mi criterio no tiene ética para postularse a ninguno de los cargos, ni del Poder Electoral ni del Poder Judicial. Sidrán Luis pregunta, ¿qué opina la invitada de la acción del Poder Judicial en los casos de corrupción y los 25.000 millones de dólares perdidos? Yo estoy también apoyando que no solo esos 25.000, hay una cantidad de dólares extraviados del Fonden. Yo como venezolana le exijo al Ministerio Público una investigación exhaustiva, le exijo al Poder Judicial un procedimiento serio que conlleve a determinar las responsabilidades y que se condene a los responsables, porque no es suficiente con investigar. Nosotros para acabar con la impunidad necesitamos que se investigue y necesitamos que hayan culpables y que se le hable al pueblo con claridad, que se le diga la verdad. Seguimos la última pregunta, doctora Cristium. Pregunta, si aquí hay separación de poderes, ¿por qué el presidente decide a quién meter preso y la pena a imponerle sin una investigación? No, eso no es cierto. El presidente no decide quién meter preso ni decide la pena. La pena está establecida en el Código Penal y las demás leyes que establecen delitos. El presidente hace un llamado, el presidente puede denunciar y nosotros tenemos en nuestra legislación la posibilidad de que no solo el presidente, cualquier funcionario o cualquier persona que considere que se ha cometido un delito está en la obligación de acudir al Ministerio Público y solicitar que se abra la investigación. Doctora, ya lamentablemente para finalizar, porque el tiempo se ha agotado, esta situación en la cual ha estado muy involucrado el Frente de Abogados Bolivarianos, usted como profesional del derecho, el caso del doctor Adolfredo Pulido Mora, se habla incluso de la posibilidad de embargar al diario El Nacional por el cumplimiento de lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de Justicia. Sí, ayer mi compañero Carlos Alfredo Aguilar Flores, que es el otro abogado que está conmigo atendiendo este juicio, solicitó la ejecución voluntaria. Eso significa que el tribunal le va a otorgar al Nacional un lapso que oscila entre 3 días y 10 para que pague voluntariamente los 4,5 millones de bolívares que el Tribunal Supremo condenó a pagar por daño moral. Si el Nacional no paga este monto, nosotros nos vemos obligados a solicitar la ejecución forzosa, es decir, un embargo. Y quiero rápidamente aclarar, para que no empiecen a decir que se está violando la libertad de expresión y que se está violando el derecho a la información. Si nosotros nos toca embargar al Nacional porque él no cumple voluntariamente la sentencia, no hay violación de la libertad de expresión, ni del derecho al trabajo, ni del derecho a la información
mientras nosotros no seamos capaces de impedir que el diario siga generándose y que el diario siga circulando. Porque esto fue por unas informaciones que publicaron en la década de los 90 por una presunta mala praxis por parte del doctor Pulido Mora. Una campaña hicieron, porque fue página completa en el Cuerpo C durante 5 días seguidos desprestigiando, lesionaron su reputación, su honorabilidad, estuvo sometido a un juicio penal durante 9 años en vilo de ir preso porque unos médicos que no cumplían con su labor pero sí cobraban, se les abrió un procedimiento disciplinario y fueron al Ministerio Público, solicitaron una investigación y el doctor estuvo durante 9 meses atendiendo, 9 años, un juicio penal. Y el juicio en sí, todo este asunto duró 23 años y recién ahorita obtuvimos la sentencia definitiva.